Perfecto, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Sean bendecidos grandemente en el nombre de Jesús. Voy a estar respondiendo 2 preguntas. La primera pregunta viene siendo: ¿qué diferencia hay entre una revelación y una profecía? Esa primera pregunta viene siendo el tema como tal. La primera pregunta es el mensaje general, que es el tema que voy a discutir generalmente. Y la segunda pregunta voy a responderla basada a la primera carta de Corintios 14, 29 y 30. Pues ok, voy a comenzar a responder esa pregunta. ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a comenzar a responder esa pregunta. Aunque la pregunta principal es ¿qué diferencia hay entre revelación y profecía? Pero vamos a responder esta pregunta. Leemos de la siguiente manera: en cuanto a los profetas, hablen 2 o 3 y los demás disciernan. En cuanto a los profetas, hablen 2 o 3, lo máximo, y los demás disciernan o callen o disciernan. Luego dice Pablo: y si hubiera otro profeta que tuviera una revelación, en otras palabras, que diga, tengo una revelación, pues entonces Pablo le dice, calla y espera que el profeta principal termine. Calla primero, mantente en silencio, y cuando el profeta termine su revelación, entonces tú te levantas y anuncia la revelación. Ahora la pregunta es, pastor, si ya no estamos en el tiempo de la ley de los profetas porque caducó, el profeta ya caducó, ¿por qué entonces Pablo da un mensaje diciéndole que se dé una revelación? ¿En qué quedamos, pastor? ¿Todavía la ley y los profetas están o sí o no? Ok, te voy a responder. Voy a contestar esa pregunta. Cuando termine de yo responder esta pregunta, entonces voy a ir a la pregunta principal, que es el tema oficial. El tema oficial es: ¿qué diferencia hay entre una revelación y una profecía? Mientras tanto, voy a contestar esa pregunta que les acabo de mencionar. Número 1, comenzamos. Hay que comprender bien el mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo aquí, en hablarle este mensaje a estas iglesias, todavía Pablo no había finalizado todas sus cartas completas, donde en esas cartas completas que Pablo escribe, que vienen siendo 13 epístolas. Pablo escribe 13 epístolas. Entonces Pablo está escribiendo la carta de Corintios en el transcurso de su ministerio, que eso lo encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos el ministerio de Pablo, el llamado de Pablo, y también encontramos los viajes misioneros que Pablo presentó. Mientras Pablo estaba en el transcurso de su ministerio apostólico, llevando poco a poco sus mensajes, Pablo se dirigía a Gálatas y fue escribiendo Gálatas. Pablo se dirigía a Tesalonicenses y escribió sus cartas en Tesalonicenses. Mientras Pablo estaba caminando y predicando su mensaje en el libro de los Hechos, pues Pablo entraba a Corintios y escribía primera carta de Corintios y luego escribió la segunda carta de Corintios. Pero todo eso lo escribió Pablo en el transcurso de su viaje misionero, que eso lo vemos en el libro de los Hechos. En el transcurso de los libros de los Hechos, Pablo fue escribiendo todas sus cartas, todas, que son las 13 epístolas. Y esas 13 epístolas contienen una revelación. Y la revelación consiste que las demás naciones que son gentiles van a ser salvos por gracia, mediante la fe.
que las demás naciones que son gentiles van a ser salvos por medio del Evangelio, que más adelante voy a ir a Efesios, donde Pablo escribe todas esas revelaciones, en el libro de Efesios, ¿ok? Más adelante. Ahora, en este tiempo, es bien importante estudiar y analizar los tiempos, porque en este tiempo, las iglesias, aquí en estas iglesias todavía aún no tenían todo el conocimiento completo de la revelación que Pablo estaba escribiendo. La iglesia todavía no había alcanzado. Las iglesias aquí todavía no todas habían alcanzado el nivel máximo de toda la revelación que trajo Pablo. Todavía no estaba la revelación completa. Mientras tanto, como muchas de estas iglesias todavía aún no habían alcanzado toda la revelación del Evangelio que Pablo estaba escribiendo poco a poco, pues entonces estas iglesias, lo que ellos conocían era tan solo era la ley y los profetas. La ley y los profetas. ¿Ok? Entonces muchas de estas iglesias que Pablo les estaba ministrando arrastraban, todavía ellos tenían conocimiento de lo que son las señales y los milagros, el don de lengua, don de milagros, señales, profecías, que tienen que ver con la ley y los profetas. Esto es bien importante. Muchas de estas iglesias decían, y analizando bien el contexto de Corintios, muchas de estas iglesias decían: yo soy de Jesús. Las enseñanzas mías son de Jesús. Antes que Pablo viniera, ya yo aprendí de Jesús. Otros decían: bueno, yo pertenezco a Apolo. Mi predicador y mi maestro favorito es Apolo. Otros decían: bueno, mi maestro preferido es Pedro el apóstol. Y otros decían: bueno, pues mi maestro favorito es Pablo. ¿Te acuerdas cuando Pablo escribe esas palabras en la primera carta de Corintios, capítulo 1 y capítulo 2? ¿Qué podemos decir de Jesús? Bueno, hay mucho que decir de Jesús. Ok. Número uno. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús y los apóstoles, todavía no estaba formada la iglesia. Y mucho menos todavía Pablo no estaba ahí. Significa que en el tiempo de Jesús, Jesús se dirigió a un pueblo, a una nación que tiene que ver con Israel. Y Jesús vino para ponerle fin y finalizar la ley y los profetas. Escucha, Jesús vino para ponerle un punto final y finalizar y terminar en relación a la ley y los profetas. Que Jesús estaba en un tiempo donde estaba Israel y la ley y los profetas vigente y activo. Donde en ese tiempo todavía Pablo no estaba como apóstol y mucho menos la iglesia estaba en ese tiempo, todavía la iglesia no estaba todavía participando. Tomando de ejemplo, voy a usar esta Biblia como un ejemplo. Esta es la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Y vámonos a un ejemplo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 8. Cuando Pablo da una referencia acerca de Jesús en el tiempo de la ley y los profetas. Vámonos aquí. Romanos 15, 8, dice Pablo: recuerden que Cristo Jesús vino a servir a los judíos. ¿Ve? Dice Pablo, recuerden que Cristo Jesús vino a servir a los judíos. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo de Jesús y los apóstoles, Jesús vino a servir a los judíos, a Israel, donde en ese tiempo Pablo no estaba y en ese tiempo la iglesia no estaba. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino proféticamente de la ley y los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento habían revelado
que habría de venir un Salvador Jesús. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Pues para ellos mismos, para el mismo pueblo de Israel. Los profetas anunciaron y revelaron eso. Y Pablo dice aquí que Jesús vino a servir a los judíos. La iglesia en ese tiempo no estaba. Todavía la iglesia no había sido conocida. ¿Y qué era lo que eran conocidos? Lo que era conocido era Israel como nación. Entonces, Pablo nos enseña muchas enseñanzas muy importantes que ahora me estoy recordando de tantas cosas, ¿verdad? En la segunda carta de Timoteo 2:15, segunda carta de Timoteo 2:15, Pablo dice, procura diligentemente como un obrero que no tiene nada que avergonzarte. Y dice Pablo, que usa bien la palabra de verdad. Wow, esto es bien importante. Pablo escribe eso. ¿Qué significa eso? Procura como un obrero, ¿verdad?, que no tiene nada que avergonzarte. Luego dice Pablo que usa bien la palabra. Usar la palabra de verdad en el contexto del griego. En las escrituras del griego, la palabra usar bien la palabra de verdad significa, número uno, trazar. Como si tú trázame una línea con la idea de tú dividir. Trázame una línea con la intención y la idea de tú poder separar y dividir. En este tiempo Jesús estaba manifestándose a los judíos. Pero en este otro tiempo, por eso es que Pablo dice trazar. La palabra usar en el griego se traduce como trazar, también se traduce y se interpreta como dividir, separar, distinguir, diferenciar entre un pacto y otro pacto. Pablo nos enseña eso. Entonces, en este tiempo todavía Jesús estaba ahí. ¿Qué sucede? Que muchas de las iglesias que Pablo les ministraba arrastraban enseñanza de Jesús y Jesús en el tiempo de los apóstoles, él vino a ponerle un punto final y a finalizar la ley y los profetas. Muchas de estas iglesias lo que conocían era la ley y los profetas hasta que la revelación de Pablo y todas sus cartas sean terminadas y completadas, y hasta que esas iglesias tengan toda la revelación del mensaje del evangelio. Ahora, después de Cristo en adelante, y al llegar Pablo y Pablo terminar sus cartas, entonces ya no hay más revelación, porque la revelación ya está completa a través de Pablo, que completó todas sus cartas. ¿Ok? No fue Juan. No, Juan no terminó sus cartas. Fue Pablo el que terminó la revelación del evangelio en sus cartas. Ahora nosotros tenemos toda la revelación completa y toda profecía, y ya no necesitamos de profeta ni de revelación. Pero en este tiempo, la iglesia, en ese tiempo, todavía no había alcanzado completamente la plenitud del conocimiento de la revelación completa. Todavía no debe alcanzar. Bien, pues entonces significa que Pablo le está diciendo a esta iglesia, pues si alguno tiene una revelación, anúnciala. Pero es porque todavía la revelación que Pablo traía por inspiración del Espíritu Santo todavía no estaba completa en ese momento. En este momento, que es importante considerar las épocas y los tiempos. ¿Ok? Bien importante. Vamos entonces al mensaje oficial, que es, como les dije, ¿qué diferencia hay entre una revelación y una profecía? Ok, bien, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, me gustaría tener más tiempo. Me gustaría tener más espacio, más tiempo. Empezar con el minuto 1, 2, 3, para tener más tiempo y más espacio. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Que vamos a continuar con esto. ¿Qué diferencia hay entre la revelación y profecía? Y voy a comenzar con revelación. Pero lo voy a hacer para el próximo video 2.
¿Qué te parece? Así tengo más espacio, más tiempo de duración para yo poderme expresar con más libertad en el nombre del Señor.